Sí. Un vaso. Toma, otras. Agua. ¿Tú quieres una? No. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Veo que al final lo comentábamos en el almuerzo con James, nunca se sabe, pero veo que más o menos has conseguido llenar este auditorio. Bueno, James Ifland es un norteamericano de Boston. Es la segunda vez que viene y yo creo que no va a ser la última, sinceramente, porque yo creo que hemos hecho una conexión que va a durar. James es un gran orador, sinceramente, no es de los que necesitan un PowerPoint, porque lo que habla, lo habla sincero, directo y, eso sí, muy importante, es un grandísimo conocedor, obviamente, no solo de la obra del Quijote, sino del siglo de oro en general. Ya está jubilado, por eso vive a caballo entre Boston y Frigiliana, en Málaga, y bueno, pues realmente, como digo, es prácticamente adoptado de Málaga, por eso en vez de James, cuando viene aquí se le conoce por Santiago. Es así. Y bueno, durante muchos años estuvo enseñando como digo, en la Universidad de Boston. Ha recibido un montón de premios, entre otros, que no es fácil. En 2010 fue condecorado con la cruz oficial de la Orden de Isabel la Católica por el gobierno español, que eso no es cualquier cosa, ¿no? En reconocimiento a sus contribuciones al estudio y la difusión de la cultura hispánica. Lo más importante de lo que, como digo, bueno, no me voy a extender en su currículum porque sería prácticamente ocupar una hora y pico, pero lo más importante yo creo que es de lo que nos va a hablar, que no voy a destripar nada más, y yo creo que ya simplemente me voy a retirar pidiendo un aplauso a todos ustedes para que venga otra vez más y tal, que eso siempre anima, ¿eh? Entonces un aplauso y les dejo con él. ¿Me quedo? No, como quieras. No, yo me quedo si quieres, ¿eh? Yo soy un poco clown también, no, ¿sabes? No, pero en fin. Bueno, me quedo contigo, venga. No te sientas solo. Bueno, si quieres. Venga, vale, voy a apagar el micrófono. Sí. Bueno, primero, muchas gracias a todos ustedes por estar. Es un viernes por la tarde y el hecho de que estén aquí es, en fin, es algo que merece la admiración mía. Gracias por estar aquí. En fin, ¿le decimos el título de la Sí, di el título que estaría bien. Que por ahí han visto ya en los carteles. La mejor novela del mundo que nadie lee. Un llamado a los pueblos de la Mancha. Para comenzar, quisiera agradecerles a los queridos amigos de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan por la amable invitación para presentar esta pequeña charla, hoy. Y claro, también me han invitado para hartarme de comida y de vino mañana en el almuerzo, entonces gracias por eso también. Algunos de los presentes que sí estuvieron en noviembre recordarán que di una ponencia, ¿no? En noviembre del año pasado, en el segundo Congreso Internacional patrocinado por esta misma sociedad, bajo el título de mi conferencia, La mejor novela del mundo que nadie lee, un llamado al gremio cervantista. Empleé el término gremio en sentido irónico para referirme a los cervantistas profesionales, o sea, principalmente los profesores y catedráticos del ámbito universitario.
En el panel del cual formé parte participaron varios distinguidos miembros de dicho gremio, incluyendo la actual presidenta de la Asociación de Cervantistas, Ruth Fine. Aproveché la ocasión para hablar de un tema que lleva años fastidiándome. Esto es el modo en que mis muy queridos colegas del gremio hemos terminado hablando solo entre nosotros mismos, dando nuestra espalda al gran público de lectores legos, el hombre y la mujer de la calle, por así decir. Esto no tendría tanta importancia si no estuviera acompañado por otro fenómeno más preocupante, para no decir alarmante. Esto es el cada vez más escaso número de personas que se han leído El Quijote, la obra que se viene tildando la mejor novela de la historia mundial desde hace muchos años. A continuación presentaré una breve síntesis de mi argumento del año pasado, el cual culminó en una especie de desafío que espeté a mis colegas del gremio, del llamado gremio cervantista. La presentación de hoy también incluirá un desafío, esta vez dirigido a los pueblos de La Mancha, a los manchegos y las manchegas en general. El desafío será seguido, eso sí, por un plan de acción. Esto es, si ustedes, los manchegos y las manchegas, deciden levantar el guante que les voy a lanzar al suelo hoy, esta noche. Algunos de los presentes recordarán el gran escándalo causado por una encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en 2015. Esto es en la ocasión del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Pese al gigantesco despliegue de bombos y platillos que todos presenciamos en la celebración de la efeméride cervantina del 2005, una escasa década después, resulta que solo el 21% de los españoles afirmaban haberse leído el Quijote entero. 41% confesaron que no habían leído ni una sola línea. Más dolorosamente, tal vez, resultó que solo 30% podían identificar a Rocinante. Solo 9% sabían quién era Aldonza Lorenzo. Y solo 19% se acordaban de la aventura de los molinos de viento, tal vez la más famosa de toda la obra. Esta lamentable situación se contrasta con los enormes esfuerzos que el amplio aparato político-cultural español ha invertido durante mucho tiempo para convertir al Quijote en el símbolo de España, la Biblia hispánica, y más recientemente en una auténtica marca o brand nacional. Esta campaña se ha visto reforzada por una paradójica realidad que rodea nuestra obra. Las representaciones plásticas de Don Quijote y Sancho son inmediatamente reconocibles por un sector inmenso de la raza humana, aunque la mayoría no haya leído ni una sola línea de la obra. Esto sucede porque se ha ido generando a través de los siglos lo que yo he llamado en otro contexto una vasta iconoesfera, formada esta por todas las imágenes que aparecen en las incontables ediciones ilustradas de la obra, en cuadros, en esculturas, en etiquetas de productos comerciales, en tebeos, en películas, en carteles publicitarios, etc. De modo paradójico, esta embarazosa escasez de lectoras y lectores ante la llamada mejor obra literaria que jamás se ha escrito, es acompañada por la cada vez más inmanejable masa de trabajos filológicos producidos por el pujante gremio cervantista. Creo no exagerar si afirmo que ni los cervantistas profesionales podemos mantenernos al día de todo lo que sigue saliendo en grandes caudales, año tras año. El establishment
El establishment político-cultural español puede congratularse al observar la creciente pila de publicaciones sobre la mejor novela del mundo, pero al mismo tiempo tendrá que esconder el rubor en las mejillas cuando admite para sí mismo que esta marcha triunfal de erudición atraviesa un público espectador que no se ha leído la famosa obra que es el supuesto motivo de dicha marcha. Es más, ese mismo público no se acerca al Quijote justamente por el temor que siente al darse cuenta de la imponente fertilidad editora de los cervantistas. De algún modo u otro, tal vez hojeando ediciones con bibliografías actualizadas, la de la Real Academia Española de 2015, por ejemplo, o sea, mirar estas bibliografías se entera de la existencia de aquella mole de estudios filológicos que los cervantistas hemos ido produciendo sin parar a través de los siglos. Y entonces muchos potenciales lectores dirán, al ver eso, dirán para sí mismos: Dios mío, qué complicado tiene que ser el Quijote. Miren ustedes cuánto se ha escrito. Mejor que me quede con esos tebeos que yo leía de niño. Lo que potencia esta lastimosa situación es el hecho de que en tiempos recientes los mismos cervantistas hemos ido restringiendo nuestra conversación a solo nosotros mismos, como señalé anteriormente. Cuando digo conversación, me refiero a todos nuestros artículos, libros, ponencias, conferencias, mesas redondas, congresos y simposios. Hablamos entre nosotros mismos, raras veces procurando integrar a ese gran público ante el cual proclamamos con megáfonos cada vez más potentes que El Quijote es la mejor novela jamás escrita y todos ustedes tienen la obligación moral, intelectual e incluso espiritual de leérselo. Y claro, cuando algún atrevido se acerca a uno de nuestros cenáculos o aquelarres, puede salir con más trepidación que nunca. Caray, esto está en chino, no entiendo nada. En fin, he presenciado algunos ejemplos de este fenómeno. Aunque muchos cervantistas de buen corazón nos damos cuenta de que hemos dado la espalda a ese gran público al que estamos intentando evangelizar, nos encontramos cautivos dentro de la férrea dinámica institucional mediante la cual nos ganamos la vida. Habiendo imitado una vez más uno de los peores usos y costumbres del medio académico estadounidense, los profesores universitarios del mundo entero están obligados a demostrar su productividad profesional casi únicamente a base de lo que publicamos. Aunque yo, como profesor, inspire a docenas de estudiantes en mis clases, aunque participe en centenares de comités o ocupe molestos cargos administrativos de mi departamento, si yo no publico mucha investigación, no resulto productivo desde la perspectiva del patronal. Dependiendo de las peculiaridades institucionales de cada país, semejante falta de productividad suele tener consecuencias, a saber, no poder conseguir la permanencia o titularidad, no recibir ascensos ni aumentos salariales, no recibir sabáticos ni becas para la investigación, etc. La lógica de dicho sistema requiere que los cervantistas nos centremos más que nada en impresionarnos a nosotros mismos. Como se ha escrito tanto sobre el Quijote, para decir algo vagamente nuevo, hay que rizar el rizo cada vez más, con análisis cada vez más microscópicos, más etéreos, más cargados de terminología teórica innovadora, etc. Sin embargo, la imponente masa de erudición es solo uno de los factores que tienden a alejar al lector lego del Quijote. Junto con dicha masa, o precisamente como resultado de esta,
ha surgido una muy generalizada tendencia, altamente nociva, de convencer al lector lego que, en efecto, el Quijote es muy difícil, además muy larga, y hay que entrarle poco a poco, etc. Por tanto, los del pueblo, en fin, digo esto irónicamente, por tanto, los del pueblo llano deben leer casi obligatoriamente versiones abreviadas o incluso una traducción del Quijote. Esto es una traducción al español actual, ya que en el original casi no se entiende nada. Algunos de ustedes pueden conocer la traducción al español del Quijote hecho por Andrés Trapillo, que no es mal escritor, por cierto. Ahora bien, lo malo es que esta noción, convertida ya en dogma, es propagada por muchos elementos del propio establishment político-cultural de España. El ejemplo más llamativo se dio cuando la mismísima Real Academia Española publicó una versión abreviada del Quijote en la efeméride del cuarto centenario de la segunda parte, llevada a cabo, eso sí, por uno de sus más destacados miembros, autor de innumerables bestsellers para mayor índole. Claro, me refiero a Arturo Pérez Reverte, que hizo la versión abreviada para la Academia. En principio se trataba de una edición, cito, popular y escolar que el gobierno español le había encargado a la Real Academia en 1912, pero el resultado, como arguyo en un reciente ensayo, es reforzar la impresión de que leerse el Quijote completo es una tarea dificilísima y por ende hay que ir consumiéndolo poco a poco en dosis razonables, según la edad de los lectores, niños, adolescentes, adultos. Los mismos que difunden esta noción agregan, desde luego, que están alentando a los lectores a leer la obra completa en algún momento del futuro. Esto es, cuando estén debidamente entrenados o tal vez vacunados. No hay que ser un sabio encantador, sin embargo, para darse cuenta de que esto no va a suceder con gran frecuencia. Hay razones muy concretas para reconocer la validez de este triste pronóstico. Ya se ha probado científicamente que nuestra capacidad colectiva de prestar atención está achicándose a pasos agigantados en tiempos recientes, especialmente entre la gente joven. Esto está ocurriendo por muchos motivos, entre ellos la creciente aceleración del ritmo de vida dentro de nuestras sociedades. ¿Quién tiene el tiempo para tragarse las 900 páginas del Quijote hoy día? Y claro, con todas las distracciones que me ofrece mi teléfono inteligente de último modelo, con 1000 apps diferentes, tengo que mirar mi Instagram, mi cuenta de Twitter, mi página de Facebook. ¿En qué momento puedo parar para leerme otro capítulo del Quijote? Ante semejante panorama un tanto desolador surge la clásica pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sigamos alabando a más no poder la mejor novela jamás escrita, utilizando el Quijote como marca nacional y herramienta publicitaria para el turismo, amén de innumerables productos comerciales. Amontonemos cada vez más erudición los del gremio cervantista, estando conscientes al mismo tiempo de que pocos habitantes del país donde nació la obra la han leído y se plantean leerla antes de morirse. Tiremos la toalla nomás, señalando con dedo acusador a los tiempos que corren, o bien resistimos, buscando formas de revertir este penoso fenómeno. Dado mi carácter, abogo personalmente por el camino de la resistencia. No tiremos la toalla, por favor, no tiremos la toalla.
A continuación, sugiero a vuela pluma un punto de partida para una campaña para salvar el Quijote de este melancólico sumidero en que se ha hundido. La estrategia es, la verdad sea dicha, sencillísima y no muy original. A saber, debemos fomentar, a más no poder, la creación de círculos de lectura dedicados exclusivamente al Quijote. Pero eso sí, por favor, el Quijote completo, no fragmentos, no en versiones abreviadas. En los países anglosajones existen los llamados book clubs, clubes de libros o de lectura, desde hace mucho tiempo, y por lo que se encuentra en la red ya existen en muchos puntos de España, incluyendo por lo visto aquí en Alcázar, según me han contado recientemente. Esta práctica se podría implementar desde instancias muy diversas, desde librerías y bibliotecas locales hasta las organizaciones cívicas y concejalías de cultura de los ayuntamientos municipales, desde los centros para la gente mayor, los hogares del pensionista, hasta prisiones y centros psiquiátricos. Y sí, como no, desde las propias universidades donde se ganan la vida los miembros del gremio cervantista, junto con las organizaciones donde estos se concentran. Esto es la Asociación de Cervantistas y la Cervantes Society of America. No nos olvidemos tampoco de la Real Academia Española, tan orgullosa tanto de sus ediciones monumentales como de su edición popular y escolar. El mismísimo Instituto Cervantes, cuyos distintos centros esparcidos por el mundo podrían servir para fomentar la creación de círculos de lectura en países no hispanohablantes. Asimismo, las distintas academias de la lengua española en todos los países que sí son hispanohablantes también pueden participar. Después de todo, se trata no de la lengua de Cervantes, el español es la lengua de Cervantes, entonces debemos leerlo. Ahora bien, aquí llegamos al subtítulo de mi charla para hoy. Para despertar interés en esta iniciativa, tanto dentro de España como fuera, me parece que habría una estrategia casi infalible, algo que ya propuse aquí en Alcázar en noviembre del año pasado. Y si el proyecto se lanzara desde la propia Mancha, patria chica del gran héroe de nuestra novela y de su leal escudero, a mí me parece que generaría una ola mediática del tamaño de un tsunami, especialmente si la punta de la lanza fueran organizaciones cívicas de la región manchega en lugar de instituciones gubernamentales o universitarias. Estas últimas podrían ofrecer apoyo logístico para el proyecto, pero creo que resultaría mucho más simpático si todo partiera de las bases, por así decir, de las ciudadanas y ciudadanos de a pie. Sería en mi opinión, un golazo publicitario. Ya veo los titulares en El País, ABC, El Mundo, etc. Pueblos de la Mancha lanzan una campaña para crear circos de lectura dedicados a Quijote. Periódicos de otras ciudades del mundo hispánico seguramente harían eco de semejante noticia bomba. Y aquí voy a plantear una queja personal, si bien con espíritu fraternal y ecuménico. Vuelvo a un tema tocado anteriormente, a saber, la conversión del Quijote en una marca, en un brand. Para España en general, sí, y para la hispanidad en general, sí, pero especialmente para La Mancha. Gracias a la magna obra cervantina, el mundo entero está consciente de la existencia de esta región geográfica y cultural.
algo que no habría ocurrido si a Cervantes se le hubiera dado por situar su obra en Murcia, por ejemplo, o en La Rioja o Extremadura. Imagínense cómo habría cambiado la historia de la bien amada patria chica de ustedes si Cervantes hubiese optado por titular su obra Don Quijote del Bierzo o Don Quijote de La Rioja. No nos engañemos. La problemática central de la obra, la de un hidalgo rural que se enloquece y opta por resucitar la caballería andante a principios del siglo XVII, hubiera podido plantearse perfectamente en muchas otras regiones de la península. Pero no lo hizo. Optó justamente por La Mancha. Conste que no voy a entrar a analizar el porqué de su decisión. Para mis propósitos de hoy no viene al caso. Debidamente orgullosos de ser habitantes de la patria chica de Alonso Quijano, ustedes, los manchegos y manchegas, han sabido honrar el legado que les dejó Cervantes, utilizando el inconfundible perfil de Don Quijote y Sancho en todas partes, desde instalaciones hosteleras hasta productos agrícolas, marcas de queso, la denominación de origen de vinos de la Mancha, desde infinitas rutas de Don Quijote hasta toda una gama de fiestas culturales. Y no nos olvidemos de Don Quijote de la Mancha, Sociedad Anónima, ente público y privado establecido por el Gobierno Autonómico de La Mancha para promover en el 2005 la efeméride del 4º centenario de la publicación de la primera parte de Quijote, aprovechándose, eso sí, de los 30 millones de euros que destinó el gobierno de Rodríguez Zapatero para la conmemoración, la cual definió él, cito textualmente, como proyecto de Estado. Se debe conmemorar el 4º centenario. Gesto que tiene sentido por muchos motivos. En efecto, el Quijote es marca nacional de la España entera. Pero volvamos a La Mancha, región que al final del día es la propietaria más legítima de la marca Don Quijote y de Sancho. Claro está, La Mancha tiene muchos pueblos y subregiones, entre estas últimas La Manchuela, La Mancha de Critana, Campos de Calatrava y sí, por supuestísimo, el Campo de Montiel. Muchos de estos topónimos se mencionan abiertamente en el Quijote, hecho que justifica su apropiación para fines principalmente turísticos y comerciales. Aquí tocamos un tema espinoso que sigue removiendo los ánimos en La Mancha hasta el día de hoy. Recordemos la frase más famosa de la literatura mundial, y sí lo es. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, todos ustedes ya sabrán que en aquella época lugar significaba aldea o pequeña localidad. Sobremencionar las trifulcas, codazos, maldiciones, etc., que ha generado la pugna entre los pueblos manchegos que compiten por ser declarados oficialmente o incluso científicamente como el lugar de La Mancha, el mismísimo del que partió Alonso Quijano con su fiel escudero Sancho Panza. De hecho, el propio Cervantes, o mejor dicho, uno de sus narradores, pronosticó que algo parecido ocurriría en el futuro. En las últimas líneas de toda la obra, leemos lo siguiente a propósito de la muerte de nuestro protagonista. Por cierto, mucha gente no sabe que se muere al final. En fin, es otro problema. Okay. Cito las últimas líneas. Casi las últimas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de Mancha, cuyo nombre no quiso poner seriamente puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha contendiese entre sí
para ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Eso es lo que dice. Un lector de la época lanzaría una carcajada al leer esta frase. Equiparar al pobre hidalgo machucho y loco con Homero en la misma frase. ¿Qué cosa más absurda? ¡Ay, qué pillo ese Cervantes! ¿Quién sabe si Cervantes intuiría que esta gracejada repleta de su típica ironía iba a convertirse en una realidad? Yo creo que no, pero da igual en última instancia, por lo menos para los objetivos de mi charla. No voy a repasar la larguísima historia de todos los intentos de los muchísimos pueblos manchegos para establecer de una vez para todas que ellos tienen el derecho de designarse como el mismísimo lugar que dio luz al ingenioso hidalgo. Como saben, los candidatos propuestos son muchísimos, comenzando con Argamasilla de Alba, por su famosa academia mencionada al principio de la novela, y llegando más recientemente a Villanueva de los Infantes, en este caso gracias al estudio científico de un equipo interdisciplinar de la Complutense bajo la coordinación de Francisco Parraluna, quien, por pura coincidencia, claro, resulta ser natural de Villanueva. Y quien incluso, me desmayé hace un año cuando vi esto, y quien incluso ha puesto recientemente un museo científico, así tal cual, en la Casa de Cultura de dicha localidad, en Villanueva, para mostrar su hallazgo al gran público. O sea, si vas ahí, vas a la Casa de Cultura, entonces vas a ver un museo científico que muestra que Villanueva es el lugar, ¿no? En fin. Hablo de esto, o sea, estoy aquí con un libro, voy a hacer un poco de propaganda. Es un libro de un tal James Ziflin, se llama Usos y abusos, ensayos sobre el destino social del Quijote. Muchas de las cosas que estoy diciendo aquí, las quejas, en fin, se desarrollan se desarrollan en este libro, incluyendo en un ensayo, modestia aparte, deshago totalmente el argumento de este equipo de la Complutense. O sea, es algo absurdo y lo pruebo con pelos y señales, en fin. Pero, bueno, volviendo. En fin, volviendo a la cuestión de esta competencia entre los pueblos, no, este es el lugar, no, este. Lo que podría parecer un cómico fenómeno folclórico no lo es tanto si tomamos en cuenta los beneficios materiales que pueden ser cosechados por la localidad que lograra establecer, sin duda alguna, que es el lugar. Desde antes de la creación de Don Quijote de la Mancha, Sociedad Anónima, para conmemorar la efeméride del 2005, poder establecer vínculos quijotescos obviamente favorecía la potencial turística de muchos pueblos manchegos. Desde la Barahunda del 2005, el esfuerzo por establecer algún parentesco quijotesco solo ha ido en aumento. Yo pasé por La Mancha varias veces en 1969 en un SEAT 600 alquilado, cuando estudié un semestre en la Complutense, y luego como director del Centro de Estudios que tiene la Universidad de Boston en Madrid, traía entre 1987 y 1989 a mis estudiantes a visitar los molinos en Consuegra, donde se sacaban infinitas fotos, si bien no existían los selfies todavía en esa época. No sé si se acuerdan cuando no había selfies. Sí, sí. Bueno, nunca vi nada parecido a lo que veo ahora cuando yo paso por La Mancha. Esto es la cantidad de recursos de variada índole que se utilizan para afincar la marca Don Quijote
en todos los pueblos de la comarca. Al no estar en la costa, al no tener playas, al no tener un museo del Prado, un museo Guggenheim, etc., La Mancha tiene todo el derecho de explotar a sus dos hijos predilectos para mejorar las circunstancias de toda una región que ostenta un complejo emplazamiento en la maquinaria del capitalismo mundial. Si pueden atraer a los padres de familia que están viajando de Madrid a la Costa del Sol en la A4 y que quieren impresionar a sus hijos con una visita al Toboso, por ejemplo, más suerte para ellos. O sea, en fin, es lógico, no estoy criticando eso. Pero un momento, por favor. Aunque no quiero ofender a nadie, no puedo sino hacer la siguiente observación. Que yo sepa, esa famosa encuesta del CIS del 2015 no incluía matizaciones regionales. Esto es, comparando los resultados de Andalucía con los de Cataluña o los de Alicante con los de Aragón. Ya intuirán ustedes por dónde voy, a saber cuántos manchegos y manchegas, siendo propietarios o copropietarios de la marca Don Quijote, se han leído la novela que lleva su nombre. Si van a aprovecharse de la marca, ¿no les parece que para ser consecuentes deberían leerse la obra entera? ¿No estarán incurriendo, lamento decirlo, en algo cercano a la hipocresía si no lo hacen? Que conste, no planteo esto para hacerles sentir mal. No vengo en plan moralizante de domine aleccionador, echándoles en cara el no cumplir con el hecho de que ustedes son los herederos del legado de los dos personajes más famosos de la literatura mundial. Más bien, meto el dedo en la llaga para ver si los puedo movilizar para echar una mano en la iniciativa que planteé al principio de la charla. Esto es fomentar la lectura de la mejor novela del mundo que nadie lee. Sigo pensando que esta iniciativa tendría más posibilidades de éxito si saliera de los pueblos de la Mancha, si ustedes, los manchegos y manchegas, dieran el ejemplo, no solo para el resto de España, no solo para Hispanoamérica, sino para el mundo entero. A continuación me permito hacer algunas sugerencias sobre el lado práctico de mi modesta propuesta. Muchas veces los intelectuales profesionales señalamos problemas, pero sin ofrecer posibles soluciones. Habiendo tenido un excelente padre que fue ingeniero electrónico y luego ejecutivo, intento evitar esta deformación profesional que tenemos los intelectuales. Consejo general: evitar presentar la idea como pesada obligación moral, un deber intelectual. Esquivar la tendencia de presentar la lectura del Quijote como el equivalente ético o espiritual de tomarse una cucharada de aceite de hígado de bacalao o una cápsula de multivitaminas. Hijito, te tienes que tragar este aceite de hígado de bacalao. Sí, tiene un sabor horrible, pero te va a hacer mucho bien. Vámonos, Paquito, vamos. No hay que hacer esto, por favor. El Quijote ha sido fuente de placer, de diversión, de contento desde su publicación. Si bien es verdad que muchos pensadores han intentado convertirlo en una obra filosófica, en una profunda tragedia humana, etc., esta iniciativa, en cambio, no va en esa dirección. Tampoco se trata de probarle al ama de casa, al electricista o al pastor de ovejas que decide apuntarse que nuestra obra es la primera novela moderna, la famosa primera novela moderna. En mi pueblo, ahí en Málaga, preguntarían: ¿y eso qué? ¿Eso qué? O sea, ahí se hacen todo ahí.
ahí no soy Santiago, soy Santiago. Santiago. O sea, para ser más... Santiago. Santiago, ¿no? En general, recomiendo apartarse de los usos y costumbres y manías de los cervantistas profesionales, los mismos que hemos ido asustando al gran público en nuestro afán por amontonar más y más investigación, como señalé anteriormente. Se trata de pasarlo bien en el sentido lato de la palabra, lo cual no excluye la posibilidad de reflexionar, por ejemplo, sobre las grandes verdades humanas que la obra sí tiene, la obra sí las tiene. Para arropar la iniciativa con un aire más simpático o acogedor, recomiendo el uso del término peña en vez de círculo de lectura o club de lecturas. Pueden ser peñas quijotescas o peñas Don Quijote o, por qué no, peñas Sancho Panza. Existen peñas dedicadas a toda una serie de aficiones, desde los equipos de fútbol hasta el flamenco. ¿Por qué no peñas dedicadas a la lectura del Quijote? Las reuniones de las peñas suelen incluir amenidades gastronómicas y etílicas. Si los participantes en las peñas quijotescas lo deseen, ¿por qué no podemos ofrecer algunas tapas, un vinito, incluso los duelos y quebrantos en nuestras reuniones? Si prefieren, pueden optar, claro está, por el café o té y pastelitos y galletitas. Siguiendo una práctica que he visto en otros ámbitos, tal vez los bares y restaurantes de las localidades donde se celebran las peñas podrían donar los refrigerios, lo cual les permitiría aparecer como patrocinadores oficiales de la peña quijotesca local. Y bueno, si algún bufete de abogados o una farmacia o una papelería quisiera donar dinero para comprar los tentempiés, también pueden aparecer como patrocinadores. Añadiría, de paso, que cualquier ente público o privado aquí en La Mancha que ponga las figuras de Don Quijote y Sancho en sus carteles publicitarios o en las etiquetas de sus productos o servicios, deberían sentirse moralmente obligados a apoyar este proyecto en términos materiales. Es más, si realmente quieren ser consecuentes al simple nivel humano, los responsables de dichos entes, alcaldes y concejales, dueños de bares o restaurantes, fabricantes de quesos o productores de vino, asociaciones cívicas y culturales, etc., deberían apuntarse a las peñas quijotescas, a menos que hayan leído el Quijote completo. Claro, no les vamos a pedir que se sometan a un detector de mentiras, por cierto, que conste. No vamos a interrogar. Bueno, hablando de entes públicos, y no se preocupen, vamos a salir antes de las 12. Hablando de entes públicos, hay que evitar a toda costa que algún que otro ayuntamiento manchego intente monopolizar el protagonismo de este proyecto. Ya hemos sido testigos de los empedernidos esfuerzos por monopolizar el honor de ser reconocido como el lugar de La Mancha, recurriendo incluso a pruebas científicas. Semejante espíritu egoísta va totalmente en contra del ethos de la propia magna obra cervantina. Le sugerí al individuo que promovió dicho proyecto, o sea, Paco Parra, esto es cuando me invitó a un curso de verano en el Escorial organizado por él en el 2015, sugerí que todos los pueblos de La Mancha, o sea, que deberían organizarse para irse turnando cada año en ser reconocidos como el lugar. O sea, el título del lugar de La Mancha cervantino sería compartido o colegiado, por así decir. En el año que le tocara a una determinada municipalidad, se podría organizar una de las ferias que tanto abunden no solamente en La Mancha, sino en España entera, la cual incluiría, claro, actividades centradas en el Quijote. Simultáneamente, durante el año oficial,
cuando se es declarado como el lugar de la Mancha, las autoridades municipales deberían promover la peña quijotesca local o fundar una si ya no existe. Gran parte de la idea del proyecto es la de fomentar la sociabilidad, el diálogo, el compartir juntos, especialmente en estos tiempos en que está surgiendo una muy preocupante polarización tóxica en el ámbito político de muchos países, incluyendo bueno, y del mío ni hablo, ¿no? Desgraciadamente, en mi país, aunque sí tiene muchos grandes escritores, Estados Unidos no tiene una obra equivalente al Quijote, una obra que es patrimonio de todos los españoles, de la ideología o agrupación política que sea. Moby Dick, no. Huckleberry Finn, no. ¿Por qué doblan las campanas? No. Mi país no tiene el equivalente. Ustedes, en cambio, tienen el Quijote. Si hay auténtica buena fe detrás de la creación de las peñas quijotescas, ¿por qué no pueden estar reunidos juntos, compartiendo sus impresiones e interpretaciones, seguidores de Vox y de Izquierda Unida, militantes del PSOE y del PP? En los pueblos y pequeñas municipales, en mi opinión, casi dan igual las divisiones ideológicas de los partidos a nivel nacional. Los españoles y españolas discuten a voces en los bares casi todo el tiempo sin que la sangre llegue al río. ¿Por qué no lo van a poder hacer al comentar sobre por ejemplo, si Don Quijote está realmente loco o no? Si la pastora Marcela es una pionera del feminismo. El militante de Sumar puede decir que sí y el de Vox que no. Y bueno, luego pueden brindar, darse un abrazo e irse a la casa dándose cuenta, por ejemplo, de que los peperos no son tan malos como a veces parecen. Que después, después de todos los rojos, no son tan salvajes, ¿no? Y esto lo estoy diciendo de verdad, o sea, ustedes, en fin, bueno. Cada peña debe tener un coordinador responsable por cuestiones puramente logísticas, fijar el horario de los encuentros, anunciar cambios, asegurar el espacio, garantizar los refrigerios, etc. Bueno, aquí en Constant, aquí tenemos un excelente ejemplo de la persona que tengo en mente. Asimismo, cada peña debe tener un facilitador capaz de conducir el diálogo del grupo. No se trata de tener un experto a cargo de elaborar la interpretación correcta de la obra, sino de cultivar los intercambios entre los participantes, centrar la atención sobre determinados pasajes importantes, plantear preguntas para incitar el diálogo, etc. Se me ocurre que algún individuo que tenga experiencia en este tipo de papel, amén de ser un buen conocedor, no experto, del Quijote, podría desarrollar un manual o guía para los facilitadores de las peñas. De hecho, podrían ofrecer ayuda en esta tarea las organizaciones de cervantistas profesionales, la Asociación de Cervantistas, la Cervantes Society of America, etc., basándose en la propia experiencia de sus miembros en la enseñanza de la obra. De nuevo, insisto en que no se cultive la noción de que exista una interpretación correcta del Quijote, válida hasta el fin de los tiempos. No hay una sola interpretación. Cada sesión de la peña debería dedicarse a solo 2 o 3 capítulos. Ya se sabe, el Quijote es muy largo, son 900 páginas. Es cierto, pero si se dividen en segmentos manejables, leyendo poco a poco, se puede leer en su totalidad sin pasar por grandes angustias y penas. O sea, leyendo como se leía antes la historia. Nosotros vivimos en una época dominada por una adicción a la velocidad.
Como dijo un filósofo francés, estamos sufriendo todos la institucionalización de la urgencia. La institucionalización de la urgencia. Todo tiene que ser rápido, comenzando con la comida. El famoso fast food con el que los americanos hemos contagiado al resto del mundo. Y como calco de esta plaga, hace décadas se instaló la práctica de la speed reading, la lectura rápida. O sea, consumir el texto impreso del modo más veloz posible. Fenómeno que se ha visto reforzado por la lectura en pantalla de los ordenadores y llamados teléfonos inteligentes. El espíritu dominante de las peñas quijotescas tiene que ir totalmente en contra de estas tendencias. Como existe un interesante movimiento de slow food o comida lenta, debemos configurar un movimiento análogo dedicado al slow reading o lectura lenta. ¿Por qué debemos sentirnos obligados a terminar el Quijote en el tiempo mínimo posible? ¿Por qué debemos tener prisa? En el caso de los participantes más jóvenes, obsesionados por la velocidad, justamente les hará mucho bien dedicarse a la lectura lenta, pausada, acompañada por la reflexión concienzuda, sin prisas. Ya se sabe que los jóvenes están sufriendo de toda una gama de males psicológicos cuyo origen en gran medida se origina en la adictiva rapidez de las nuevas tecnologías, el enorme estrés, etcétera, que sufren, la depresión y todo lo demás. Leerse el Quijote de modo sosegado, moroso, puede tener un efecto terapéutico si se hace bien. Ya voy terminando. Como he tocado el tema de los jóvenes, creo que se puede considerar la posibilidad de formar peñas dirigidas especialmente hacia ellos. Tal vez se sentirían intimidados viendo demasiadas cabezas canosas en la peña, lo cual los distanciaría del proyecto. Por otra parte, en diferentes ámbitos, en muchos países, se están promoviendo justamente las actividades culturales intergeneracionales, o sea, reunir a los jóvenes con gente mayor, incluso con ancianos. En mi universidad existe un programa que les permite a los adultos, muchos de ellos bastante mayores, les permite apuntarse en nuestras clases. En mis clases, la enseñanza del Quijote se ha enriquecido mucho con el intercambio de perspectivas entre mis estudiantes de 20 años y con estos mayores de 70 u 80. Es muy interesante el diálogo. Aunque se podría estudiar la posibilidad de establecer peñas virtuales por Zoom, por ejemplo, me parece que el auténtico espíritu de este proyecto se realizaría mejor con reuniones presenciales, en directo. De nuevo, debe ser una actividad social, con aire afable de camaradería, como el encuentro entre Sancho y su vecino Ricote, morisco, ¿no?, que viene en compañía de unos peregrinos alemanes, todos los cuales acaban brindando con vino y, bueno, terminan borrachos, pero amigos, ¿no? Recordemos que lo mejor sería que las peñas se realizaran con agradables refrigerios. Claro, en Zoom todo el mundo puede tener su vinito o su cervecita al lado, se puede brindar en pantalla, etcétera, pero me parece más saludable, en el sentido amplio de la palabra, reunirse en persona, no a través del ciberespacio. Una condición sine qua non, que todos los inscritos en una determinada peña utilicen la misma edición. Créanme, tras medio siglo, literalmente medio siglo, enseñando el Quijote, les garantizo que es una auténtica pesadilla si los alumnos de la clase no están empleando la misma edición.
Se pierde montones de valioso tiempo si todo el mundo va hojeando diferentes textos. Paquito, muéstrame dónde estamos. Es que tengo otra edición. O sea, es una pesadilla. Y por favor, a ver, no tienen que tirarme nada. Por favor, que sean libros de papel y tinta, no digitales. Ya sé que no solo los jóvenes están adictos a leer en pantalla. Tengo muchos amigos adultos que también lo prefieren. Pero al introducir versiones digitales leídas en los laptops o en los teléfonos inteligentes, surgen las distracciones inevitables. La gente recibe un aviso de Facebook o del periódico El País o de lo que sea, y como todos estamos adictos, no podemos evitar mirar lo que nos ha llegado. O bien, y esto lo he visto, nos podemos sentir aburridos con la estrafalaria interpretación del episodio de Los Molinos ofrecido por otro participante y empezamos a surfear en el internet. Ay, Dios mío, no quiero escuchar a este tipo, voy a mirar lo que tengo. Esto pasa mucho. En fin, aunque parezca arcaizante, libros físicos, no digitales, por favor. Ya voy terminando. Las ediciones deberían estar anotadas, pero a un nivel razonable, con un enfoque pragmático. Ya destaqué el hecho de que las ediciones monumentales, con miles de notas al pie, alejan al lector lego en la mayoría de los casos. Y son una peste, por cierto, las ediciones cuyas notas al calce van remitiendo a trabajos eruditos que ofrecen interpretaciones de determinados personajes o episodios. ¿Significados de términos arcaicos? Sí. ¿Información sobre hechos históricos aludidos? Sí. Todo lo demás, no. Recomiendo, esto sé que va a provocar tal vez alguna reacción negativa, recomiendo fervientemente que no se utilicen ediciones ilustradas. Como he analizado en un ensayo sobre este tema, las ilustraciones influyen en la recepción del texto, incluso imponiendo una interpretación de este. Es inevitable. Tampoco debemos pasar versiones cinematográficas para animar las actividades de la peña. Esto es por el mismo motivo. Tras haber mirado una película sobre Don Quijote, las lectoras y lectores van a remitir inevitablemente a las imágenes ya vistas en la pantalla cuando leen las palabras de Cervantes, las cuales muchas veces no concuerdan con aquellas. Y a propósito de esto último, sería muy fácil que esta iniciativa terminara yendo en la misma dirección de tantas otras para ensalzar la mejor novela jamás escrita. Es decir, promoviendo toda una gama de actividades menos la lectura de la obra. No se trata de organizar exposiciones de artes plásticas, ni de ciclos de versiones cinematográficas, ni de adaptaciones teatrales o musicales, etcétera, etcétera. Todo lo cual, confieso haberlo hecho yo durante mi carrera de cervantista profesional. Ni tampoco, dicho sea de paso, debe convertirse en una excusa para armar simposios y congresos de los eruditos. Por favor, ya no, ya no más, o sea, en fin. Pueden hablar entre ellos, pero por favor, someter al público normal, de gente normal, no. En fin, voy a ofender a unos cuantos que por ahí están mirándome, pero bueno. Lo que sí se podría hacer de vez en cuando, lo que sí es invitar a algún que otro cervantista profesional para dar una pequeña charla o para participar en el diálogo de los integrantes de la peña, advirtiéndole, eso sí, que va a hablar con gente normal y que por tanto tiene que hablar en cristiano. Incluso se podría armar debates
¿por qué no?, debates entre cervantistas profesionales de vez en cuando para mostrar que, en efecto, nadie se pone de acuerdo con nadie a la hora de interpretar el Quijote, lo cual les alentaría a los participantes a desarrollar sus propias ideas. Esto es siempre a base de la lectura efectiva de la obra. Si quieres probar que Don Quijote no está loco, que solo finge serlo, muéstranos cómo has llegado a esta interpretación. ¿Cuál es la evidencia textual? Hay enormes debates y la gente ni ha leído, ¿no? Entonces, quizás se podría considerar la posibilidad de establecer, y con esto voy terminando, quizás se podría considerar la posibilidad de establecer un ente central que les pudiera conferir un estatus oficial a las peñas. Es decir, para ser consideradas peñas quijotescas o peñas Don Quijote, habría que cumplir con ciertos requisitos, reunirse un determinado número de veces, ir completando cierto número de páginas, etcétera, etcétera. Incluso dicho ente podría emitir certificados en plan simpático, jocoserio, para aquellos que terminaran la obra entera. Así, cuando un miembro diga en una tertulia con sus amiguetes del bar, pues yo sí me he leído a Quijote completo, podrá traer el certificado. Sí, certificadas. Exacto. Podría traer el certificado en la próxima sesión para demostrarles a los incrédulos que sí se ha atravesado las 900 páginas. Para terminar el todo, propongo una modificación del lema publicitario que sugerí el año pasado para lanzar el proyecto. En aquella ocasión sugerí: Quijotízate, léete el Quijote completo con tus vecinos y amigos y compañeros de juerga. Ahora sugiero, en cambio, Quijotízate, con el Quijote se vive mejor. Con el Quijote se vive mejor, y además es verdad, ¿no? Y sí voy a repetir lo que dije en aquella ocasión. Un spot con Antonio Banderas o Penélope Cruz o Javier Bardem sería imbatible. O, ¿por qué no?, con el mismo Pedro Almodóvar, el manchego más famoso después de Don Quijote. O, cómo no, un spot tal vez con el propio Andrés Iniesta. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, James. Creo que ya aquí van a surgir varias peñas. Tengo otra idea. Bueno. Me has quitado que ya en su momento, el año pasado, Sí. pero por un tema, bueno, yo al fin y al cabo soy informático de Sí. profesión y tal, Sí. y de hecho tengo registrados todavía un montón de dominios, el círculo del lector del Quijote, no sé cuánto. Y ahí precisamente, que podía estar bien, yo lo veía como salas donde tú entrabas, bla, bla, y el problema era, claro, ahí tenías que pagar al fin y al cabo por el Zoom, etcétera, en fin, no es gratis, por entrar. Pero ya me has quitado esa idea, bien, te agradezco. No me has quitado cuando te has dicho ya que sea todo presencial, mejor. Pues ya me olvido de otra historia. Y bueno, bromas aparte, quien tenga alguna pregunta, por favor, que lo haga ahora o calle para siempre. Ese señor no quiere callar. Sí, por supuesto. Venga aquí si quiere. Venga aquí, mejor. Si viene aquí, coge el... No hace falta, efectivamente. Se puede quedar en su sitio. Sí. No hace falta. Buenas noches a todos, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Navajas, soy un médico retirado, ya desde hace 2 años me jubilé y bueno, pues dedicándome a la vida contemplativa, retomando cosas, por ejemplo, como el Quijote con el que aprendí a leer, una edición de Eduardo Calleja del año 1910. Pues un Quijote pues que me lo habré machacado 5 o 6 veces, y la verdad es que el Quijote es algo que está en el alma de todos aquellos que hemos aprendido esta sabiduría tan magnífica
y tal. Bueno, James, eres un tío que hablas español divinamente, ¿eh? Bueno. Tengo el honor de conocer tu universidad. Ah, sí, estuviste. La Universidad de Boston, Sí. hace ya muchos años que mi hijo, que es investigador, Ajá. estuvimos en la bahía de Busur, Ah. allí viendo las ballenas y aquello, y visitar tu universidad. Ajá. Es un espacio paradigmático, extraordinario. Bueno. Y hijo, pues por aquella época, hace lo menos 15 años, pues estuve por ahí Ajá. dando una vuelta en Kansas City también, que ha estado en Missouri. Bueno, enhorabuena por esta charla. Bueno, muchas gracias. Quiero dar enhorabuena a nuestro concejal Paco, un gran amigo, un gran colega, y bueno, a Santiago Martina, su presidente, y naturalmente a Constantino y a mi gran amigo, que no me sale ahora. Bueno. Pero bueno, ya los años. Bueno. Tienes a Alonso, a Enrique, a Estrella, Manuel Rubio y Luis Miguel. Estamos todos aquí, toda la directiva. Enhorabuena por este. Bueno, muchas gracias. Este tipo de actividades es unas actividades extraordinarias. Vengo también a daros la enhorabuena. Hace tiempo que vino aquí un premio Nobel de física, que a través de un amigo mío, pues me hubiera gustado estar aquí porque nos conocimos en un acto, que no viene ahora al cuento y tal, y bueno, a grandes amigos que he visto ahora, naturalmente después de que hacía mucho tiempo que no los veía y que realmente están aquí y tal. Bien. Hablar del Quijote pues es estar hablando de una vida, de una historia de 4 siglos, y de Miguel de Cervantes Saavedra, naturalmente. Entonces, los manchegos, los que nos sentimos manchegos, los que somos manchegos, los que somos de la Plaza de San Juan, de toda la vida de Dios, y de vivir en La Mancha, en este paraje que nos ha tocado habitar, ¿no? Y desarrollarnos y bueno, pues consagrarnos como personas, pues la verdad es que es una joya. Te doy la enhorabuena por tus publicaciones. Bueno, y gracias. naturalmente por tu entrega Quijote. Quería hacerte una pregunta que está a la orden del día, naturalmente, y no quiero levantar ningún tipo de relación. He leído el comunicado y la opinión y la esta que se ha hecho acerca de la película de Amenábar, y quería saber todo. Ay, Muchas Dios. gracias a todos y a seguir. Bueno, creo que además ya tenemos al primer presidente de una peña. Un aplauso porque es el primer presidente del Grupo de Quijote. No, es que tiene usted, te voy a tutear, tienes madera de ser presidente de una peña, Sí. pero ya mismo, vamos. Me lo ha dicho Pues ya está. Bueno, ahora te contesto. Muchas gracias. Nada. Lo hago con todo el cariño, con todo el aprecio, con toda la... No, yo también lo estoy diciendo de broma, no lo estoy diciendo, no digo de broma, lo digo en serio. Entre personas que naturalmente luchamos por la cultura, luchamos por la igualdad, por la fraternidad, a pesar de tener diferentes ideas, y que yo creo que en el fondo lo que hay es una gran sabiduría que está reflejada en el Quijote. No hay otra cosa, no hay más, ¿no? Y que si esto naturalmente tuviese la promoción, que sí que la hay, y no nos damos cuenta, hay mucho, yo creo que conozco mucha gente, muchas personas y tal. El Quijote está muy extendido, he visitado varios países, bastantes viajes, y sí que el Quijote seguirá y seguirá por los tiempos. Gracias. Gracias a usted. Contesta. Ay, claro. Venga, moja. Ya me imaginaba que... ¿La has visto? Lo primero, ¿la has visto? No, sí, la he visto, es más. La vi en un cine en Vélez, Málaga. Algunos que se han leído El Quijote recordarán justamente cuando el capitán cautivo y Zoraida llega a España, llegan justamente a Vélez, Málaga. Entonces que ha cambiado un poco desde el siglo XVII, pero bueno, la vi y en fin, simplemente voy a decir que es una mezcla de aciertos y en fin, es una película que se ha hecho con gran sofisticación a muchos niveles. Creo que tiene partes que son verdaderamente joyas,
Y bueno, está la parte, en fin, ya todo el mundo, si Cervantes era gay o no. Francamente, a mí personalmente, y creo que a los lectores en general, debería darnos igual. Una cosa del que hablo aquí en este libro es justamente, a veces, por ser como somos, nos interesa más la vida del autor o de la autora que lo que se ha escrito. O sea, y entonces tengo amigos que se han dedicado a la cuestión de biografía de Cervantes y si era esto, si era ateo, si era judío, si era no sé qué, no sé cuánto, si nació aquí en Alcázar, si nació en Alcalá. Y bueno, entonces la misma gente que se empeña en discutir estas cosas no se ha leído la obra. O sea, por Dios, o sea, en fin, nos interesa la vida de este individuo por lo que escribió. Entonces, en ese sentido, voy a simplemente decir que hay cosas que no me, o sea, no me parece absurdo, o sea, no voy a decir, ay, caramba, o sea, Cervantes maricón, no, o sea, no, o sea, sería absurdo, y tampoco voy a estar diciendo, ojalá que sea homosexual, haya sido homosexual, es que para mí directamente no viene al caso, y claro, el gesto de Amenábar, en fin, esta idea o esta hipótesis viene circulándose desde hace tiempo, o sea, yo presencié las primeras trifulcas cuando la hispanista italiana Rosa Rossi publicó una obra Escuchar a Cervantes y donde plantea eso y bueno, y boom, aquí en España el furor que se produjo enorme, ¿no? Pero bueno, esa hipótesis se viene circulando y en fin, lo que siempre ha provocado cierta curiosidad es el hecho de que Cervantes, en fin, intentara escaparse muchas veces y lo capturaron y su amo, que sí era un tipo cruel, en fin, no le tocó un pelo, por lo que sabemos. Y bueno, entonces en ese sentido, si la persona, si por ejemplo la gente, bueno, en las cárceles se da actividad homosexual en todas partes del mundo. Ahora, la persona que es, en fin, es violado por otros presos, en fin, se convierte en entre comillas homosexual, en fin, eso lamento que las partes buenas y acertadas, la recreación de lo que era Argel en esa época, lamento que todo eso quede opacado en segundo lugar, porque si era o si no era, o sea, por Dios, o sea, en fin, es una respuesta muy larga de formación profesional, tenía 49 años, entonces, no sé si te contesté la pregunta o no, pero esa es mi respuesta. Allí, al fondo, izquierda. Sí. Pero que las cosas que representa es cosas que son probadas o probables. Ya lo da por hecho. En la película de los nazis, cuando salen las mujeres violando, eso, pues no creo que todas sean prostitutas, digo yo. Sí. Y luego además, una vez que haces una película, si tú te enfocas en eso, como dices, probable o probado, lo das por hecho lo que tú estás pensando. Sí. Y él lo dijo en una entrevista el otro día. Sí, él lo ha dicho, José Manuel Mejía, sí, que ha estado aquí. Gran amigo nuestro. Sí, estuvo el año pasado, que fue asesor. José Lucía Mejías, que ha sido uno de los... Él fue asesor de la película y él en muchas entrevistas decía, no hay ninguna prueba documental y entonces no... En fin.
Así lo he oído también. Bueno. ¿Alguna pregunta más para terminar? Ahí. Yo te quería preguntar, bueno, gracias por las charlas, muy interesante. Yo te pregunto, como Jorge que nos está empezando ahora, ¿qué era consideras tú buena para mandar el Quijote? No para mandarlo, sino para proponerse uno mismo leerlo. Y también... Perdón, no escuché la primera. ¿Cuál? La pregunta es, Sí. ¿a qué edad te parece a ti una buena edad como para intentar leer el Quijote? Sí. Como dices tú, Sí, es sí. original. Y también, ¿hasta qué punto estarías tú dispuesto a trabajar el texto? Dentro de que tú dices, hay que Sí. leerse el texto original. Sí, Pero... sí. por Sí, ejemplo, no. claro que- No, entiendo la pregunta. Aquí, justamente, en fin, creo que el libro, en fin, salió en la Universidad de Alcalá, el Instituto Universitario, hace 2 años. Sé que todavía se consigue. Y tengo justamente un ensayo sobre este problema. Se llama el ensayo Don Quijote y Sancho a dieta. Apostillas críticas sobre el arte o malas artes de abreviar, que tiene que ver justamente con el problema de las versiones abreviadas. Yo entiendo, a un chico de 7, 8 años no le vas a dar 900 páginas. Yo sé que en los colegios, aquí en España, en otras partes del mundo hispanohablante, se leen, se presentan en clase versiones abreviadas. Claro, siempre con la idea de que van a interesarse, ahora van a seguir en un momento del futuro. Sí, es posible, pero el problema, claro, tiene el profesor o la profesora que se encarga de esa clase, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Yo casi creo que es más importante la figura docente que la versión del Quijote. Y tienes que... Ahora, en mi propio caso, yo leí el Quijote completo con 20 años en una universidad de Estados Unidos. Me leí las 900 páginas y las terminé, y un mes más tarde estaba estudiando en la Complutense de Madrid. Entonces, yo tengo alumnos que no son hispanohablantes nativos, y en principio sé que unos cuantos no se leen el Quijote completo, pero para mí tienen la obligación de terminar la obra completa, porque si no, y esto pasa mucho, si yo leo la versión de Pérez Reverte, por ejemplo, de la Real Academia, que salió en el 2015, entonces de 900 páginas baja a 500. Entonces, cuando uno va mirando los episodios que elimina, uno dice, Dios mío. De hecho, yo en el ensayo donde hablo de esto, Pérez Reverte derechizó, el Quijote. O sea, la pastora Marcela, primera Marcela feminista, fuera. El morisco, aquí en España, cuando se habla tanto de cuestiones de inmigración y de los moros y no sé, de la islamofobia, etcétera, etcétera, entonces, claro, todo lo de Ricote y esa escena tan importante, lo que fue el drama humano de la expulsión de los moriscos, fuera. Los chicos de ahora, los chicos españoles de ahora, están viviendo en un momento histórico en que, en fin, esta gente hay que echarla. Eso es lo que se hizo hace 400 años, y fue una de las causas por las cuales España empezó su declive en el siglo XVII, la expulsión de los moriscos, ¿no? Entonces, y eso vuela. Entonces, simplemente diría que hay que encontrar, sé que, en fin, de formación profesional, no te estoy contestando la pregunta debidamente, pero creo que
hay que encontrar una forma. Tú dices que acabas de empezar a enseñar a nivel secundario. Secundario. Okay, bueno. Nosotros, o sea, yo doy gracias a Dios que enseñé al nivel universitario siempre, porque, claro, cuando nos llegan a nosotros en las universidades, ya están civilizados. Yo, de hecho, afirmo muchas veces que el sistema para, en fin, de compensación económica de todo lo que es la docencia debería estar invertida. No, que debería... las maestras de las guarderías... Cobrar más. Deberían cobrar lo máximo. Y entonces, de primaria, en fin, después de ellos, la secundaria, y a los catedráticos... 4. En fin. Bueno, amor, tienes razón, pero a lo que yo tratar de impartir conocimiento y chicos, dejen de moverse tanto en sus asientos y no, deja de... o sea, en fin, yo me quito el sombrero a todos los profesores de secundaria, de primaria y de las guarderías, etc. Pero creo que si tú realmente te dedicas a entender el Quijote en su totalidad, tú sí tienes que leer la obra completa. Entonces, hay muchas ediciones escolares que sí están bien. Yo soy realista, yo no sé que no se puede hacer todo el Quijote en la secundaria. Ahora, en la universidad, por Dios, o sea, especialmente en un país hispanohablante. Ahora, el problema es, o sea, yo enseñaba... decidí al final, después de 49 años de docencia al nivel universitario, o sea, comencé a los 26 y terminé a los 70 y tantos. Y al final decidí que lo que deberían hacer los cursos de Quijote, o sea, en vez de cubrir la obra, o sea, es imposible cubrir el Quijote, pero sí me parece que el objetivo debería formar buenos lectores, buenas lectoras, o sea, enseñar a leer bien. Entonces, una vez que estén entrenados a leer bien, prestar... profesor, creo que Don Quijote no está loco. Ok, muy bien, Juanito. Explícame. Eso siempre, yo siempre les digo, ustedes son los abogados, yo soy el juez y me tienen que convencer a mí. Y a los compañeros de la clase, o sea, ¿dónde? Que sí está fingiendo, que no está loco realmente, ok, bueno, ¿dónde? Entonces, sensibilizarlos, enseñarles a prestar atención, o sea, y entonces ojalá luego, en efecto, terminen leyendo la obra entera, pero lo que me preocupa tanto es que figuras... Yo conozco mucha gente en la Real Academia, muchos son amigos, y entonces, y conozco, Darío Villanueva era el jefe, entonces, y entonces cuando yo veo a Darío tratando de justificar lo que hizo la Academia, perdón, sí, la Real Academia, o sea, sufría por él, porque yo sabía que tenía el estómago tenía que estar removiendo cuando defendía. Lo genial de la versión de Pérez Reverte es que, claro, en esas otras ediciones abreviadas te indican, bueno, ahora vamos a cortar y vamos a saltar. O sea, tú sabes exactamente que te vas a saltar 3 o 4 capítulos, pero no. Según el planteamiento de la Academia, lo genial de lo de Pérez Reverte es que
no te vas a dar cuenta de los cortes. Y las suturas son tan finas que ni te vas a enterar. Entonces, por Dios. O sea, en fin, hay gente en la academia, incluyendo Darío Villanueva, que sabía que decir semejante cosa es absurda. Pero bueno, una perorata larga y simplemente te deseo suerte porque en efecto yo debería decir, o sea, lo que solté al final, con el Quijote se vive mejor, es verdad, es verdad. Yo me leo el Quijote a los 20 años, acabo de cumplir 77, entonces, algunos me dicen, no pareces. Bueno, si no parezco, es en gran medida porque me pasé medio siglo tratando enseñando el Quijote, disfrutando y de verdad, o sea, es una broma, pero no tanto, ¿no? Entonces, y digo a ustedes, con mi solidaridad, o sea, claro, ustedes dirán, este tipo suelta esta idea y luego se va a Boston y nos deja cargando con el muerto. No, voy y vengo y yo estoy dispuesto a echar ponerme el hombro detrás de esto, pero claro, tiene que partir de ustedes y creo ustedes los manchegos y manchegas están en la mejor posición, bien ubicados para que tenga éxito esto. Así que por favor, háganlo. Bueno, pues creo que otro último aplauso se merece, sí, James. Y esto es como cuando un equipo de fútbol o algo de esto gana otra vez otra copa o lo que sea. Claro, James ya tiene una. Ya tengo, ¿no? Sí, pero bueno. Pero al fin y al cabo, nunca sobran. No es lo mismo, la decimo no sé cuántas del Madrid tiene su título abajo y es distinta aunque parezca igual. Así que, bueno, vamos a entregarle, por supuesto, otra vez un detalle. Gracias. Y esperemos que como el Madrid acabe con decimosexta, decimoséptima, igual, por eso. Bueno, sí, tiene que inaugurar la primera peña que sea. Bueno. Y la segunda, la tercera, la cuarta, todo. Yo me ofrezco.